Hola, soy su compañero Luis Castañeda y hoy les presentaré el tema de sepsis. La importancia de este tema radica en la altísima incidencia de 27 millones de pacientes al año a nivel global, igualmente que en su mortalidad, que por suerte en países desarrollados ha bajado en un 51-56%, pero en el tercer mundo ha aumentado en un 80%. Entre los factores de riesgo está por edad, en infantes y adultos mayores; en sexo, mayor en hombres; en comorbilidades está la falla renal, la diabetes, el EPOC, cáncer e inmunosuprimidos; el origen de la infección en pulmón y en abdomen; igualmente que otros factores, la pobreza, la malnutrición y el bajo nivel educativo. Desde 1991 se trató de definir la sepsis, comenzando con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica asociado a una infección. Después se agregaron otras definiciones como sepsis severa y choque séptico, y estas permanecieron sin cambios durante 20 años. Pero, en el periodo de enero del 2014 al 2015 se unieron la Sociedad Médica Europea de Cuidados Intensivos y la Sociedad Médica de Cuidados Críticos para hacer nuevas definiciones. Comenzando con la sepsis, describiéndola como una disfunción orgánica que amenaza la vida ocasionada por una respuesta descontrolada del huésped hacia una infección. Continuando con disfunción orgánica, que se considerará con un cambio de 2 puntos o más utilizando la escala de SOFA, Sepsis Related Organ Failure Assessment, al igual que se puede usar su versión Quick, conocida como Q-SOFA. En el SOFA se evaluarán diferentes sistemas, comenzando por el respiratorio, tomando en cuenta la diferencia de la presión parcial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. Continuando con la coagulación, se tomará en cuenta el conteo plaquetario. Seguimos con el hígado, tomando en cuenta la bilirrubina sérica. Posteriormente, analizaremos el sistema cardiovascular, tomando en cuenta la presión arterial media, que se calcula multiplicando 2 veces la presión arterial diastólica más la presión arterial sistólica entre 3. Después revisaremos el sistema nervioso central con la escala de Glasgow, para al final revisar la función renal gracias a la creatinina y al gasto urinario. Cada uno de estos rubros nos da una puntuación del 0 al 4, que se suman, y si el resultado es de 4 a 5 nos da una mortalidad del 20%, del 10 al 11 una de 50, y más de 14 da una mortalidad del 95%. El Quick SOFA es una herramienta de tamizaje importante, ya que no requiere estudios de laboratorio y solo es explorar al paciente. Aquí se toma en cuenta 3 rubros: la presión sistólica de 100 milímetros de mercurio o menor, la frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto o mayor, y el Glasgow diferente a 15, dándonos una idea de si hay un deterioro o no. El choque séptico se definió como el subconjunto de la sepsis donde se asocian anormalidades circulatorias, celulares y metabólicas que ponen en riesgo la vida de un paciente. Los parámetros clínicos para definirlas: la presión arterial media de 65 milímetros de mercurio o mayor y lactato sérico mayor a 2 milimoles por litro, en ausencia de hipovolemia. Ya hablando de su manejo, se deberán realizar acciones en las primeras 3 horas. Igualmente hay otras que se deberán terminar en las primeras 6 horas. Dentro de las actividades de las primeras 3 horas, se debe de medir la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, la saturación de oxígeno arterial, la frecuencia respiratoria, el estado mental, la temperatura, el gasto urinario y el lactato sérico. También se debe de realizar un hemocultivo antes del tratamiento antibiótico. Se pueden tomar muestras adicionales si se sospecha de un foco infeccioso, ya sea en sangre, líquido cefalorraquídeo, orina, heridas, esputo, etc. Se debe de empezar la administración empírica de antibióticos. Esta debe de ser dependiendo del microorganismo y su duración mínima debe ser de 7 a 10 días. La principal preocupación en este rubro es las cepas multidrogoresistentes que pueden llegar a aparecer. También se miden los biomarcadores, como la procalcitonina, la proteína C reactiva, el lactato, la presepsina, el Strep 1, el SUPAR, el ProMD
el MCP1 y también las inmunoglobulinas, aunque estas todavía están en debate si se usan. Comenzando las actividades que se deben de completar en las primeras 6 horas, se deben administrar vasopresores para mantener la presión arterial media a 65 milímetros de mercurio. El tratamiento de primera línea es la noradrenalina, aunque también se usa la vasopresina y la epinefrina si se necesitan. Se debe de volver a medir los valores de lactato si el inicial estaba elevado. También se deben de medir la presión venosa central y la saturación venosa de oxígeno central en caso de hipotensión persistente o de un lactato de 4 milimoles por litro. Los valores deseados son de 8 milímetros de mercurio, 70% de saturación y también hay otras terapias de soporte vital que se deben de administrar si se requieren, como la ventilación mecánica, la terapia de reemplazo renal, la nutricional, el control de la glucemia, profilaxis antitrombótica, transfusión sanguínea y sedación mínima. Por último, si el choque o la hipotensión persisten a pesar de la restitución de fluidos y de tratamientos vasopresores, se deberá considerar administrar corticoides intravenosos, de preferencia 200 miligramos de hidrocortisona al día. Eso es todo por mi parte y espero que les sea de utilidad esta presentación. Hasta luego.